Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a Edición Nocturna. Me acompaña Héctor Mate, jefe de redacción del periódico El Caribe. Yo soy Miguel Guerrero y estamos muy contentos de poder estar con ustedes en sus hogares. En la noche de hoy tenemos un tema fundamental, un tema relacionado con la alimentación de la población dominicana. Y el tema es la desnutrición en nuestro país. Y cuando hablamos de desnutrición, necesariamente no hablamos de falta de comida, sino de una buena alimentación. Y espero no haberme equivocado porque estoy con expertos. Nuestros invitados de esta noche son la doctora Rosa Elcarte, representante de la UNICEF para la República Dominicana, el doctor Carmelo Gallardo, representante de la FAO para la República Dominicana, y la doctora María Altagracia Fulcal, coordinadora de nutrición del Programa Mundial de Alimentación de las Naciones Unidas. Muy buenas noches, gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias. Cuando hablamos de desnutrición, ¿de qué estamos realmente hablando? ¿Y es la desnutrición un problema grave en la República Dominicana? Bueno, mis colegas luego me puntualizarán un poco la distinción más técnica. Distinguimos entre problema de desnutrición per se, que suele afectar a los niños, que son problemas de falta de alimentos en cantidad o calidad, y la malnutrición como un todo, que también puede ser por exceso. Entonces, la malnutrición como un todo sí que hay un problema en República Dominicana, en toda América Latina y en todo el mundo, porque cada vez los datos nos dicen que problemas de sobrepeso y obesidad son problemas crecientes en todas las sociedades, en todos los países. En ese aspecto sí que hay un problema global y dominicano. Sí. Es decir, comida chatarra, ¿no? Como se le llama. Pero sumado al tema del sobrepeso y la obesidad, también tenemos la deficiencia de micronutrientes, que es otra forma de malnutrición. Para República Dominicana, y también es un problema, como decía mi colega, a nivel de toda la región, y si no mal me recuerdo casi de todo el mundo, es el tema de las anemias nutricionales. Por ejemplo, en República Dominicana, para República Dominicana, el tema de la anemia por deficiencia de hierro, o sea, la anemia por falta de ingesta de alimentos ricos en hierro, es un problema clasificado por la Organización Mundial de Salud como un problema moderado de salud, porque el 34% de nuestras mujeres sufren de anemia y 28% de nuestros niños sufren de anemia. Y de ese 28%, 61% son niños menores de un año, o sea, niños de 6 a 11 meses. O sea que realmente para República Dominicana el problema de la anemia es un problema de salud pública. ¿Quién certifica esa estadística? ¿Quién la certifica? Los datos de los que estoy hablando es de un estudio que hizo el Ministerio de Salud Pública. A raíz de ese estudio que hizo el Ministerio de Salud Pública, se han implementado diferentes acciones, sobre todo desde el Ministerio mismo de Salud Pública y desde el despacho, desde el Progresando con Solidaridad, por ejemplo, sobre la base de que los indicadores de malnutrición son mayormente abultados por la población más pobre. No quiero decir para nada que la desnutrición es consecuencia de la pobreza, aunque son aliados, pero no necesariamente pasa así. Pero es un factor importante. Claro, es un factor importante. Sin embargo, la desnutrición o la malnutrición es el resultado de diferentes factores, por lo tanto debe ser abordado desde ese mismo sentido. Pero desde el gabinete, desde el programa Progresando con Solidaridad, por ejemplo, desde el mismo Ministerio de Salud Pública, a raíz de esa investigación, se implementó un programa nacional de fortificación de harinas de panificación. En este momento estamos promoviendo el tema de la fortificación del arroz. ¿Del arroz? Sí, y Progresando con Solidaridad, trabajamos toda una estrategia de suplementación con micronutrientes para los niños menores de 5 años. Y también trabajamos todo lo que tiene que ver con los alimentos complementarios fortificados para mujeres embarazadas y también para adultos mayores. Porque por lo regular hablamos de malnutrición y solo nos referimos a los niños y a las mujeres embarazadas, pero nos olvidamos de los adultos, por ejemplo. Entonces, también trabajamos esta población. El tema de la obesidad en la población infantil. Bueno, el tema de la obesidad en la población infantil, al igual que en toda la población general, está aumentando en todo el mundo y está aumentando también en República Dominicana. En República Dominicana tenemos unos datos de obesidad de un 8% en menores de 5 años y sube a un 33% lo que es el sobrepeso y la obesidad en adolescentes y en escolares, porque tienen un acceso y son muy influenciables
a todo lo que son la publicidad de los alimentos para los niños, y hay una irresponsabilidad porque se generan alimentos con una sobrecarga enorme de azúcar para que sean atractivos para el sabor de los niños, y luego hace una publicidad pues muy asociada a alimentos infantiles. Entonces, ese es uno de los claves importantes. Pero yo quería dar una buena noticia. Quería darle la buena noticia de que la desnutrición crónica en menores de 5 años, que es el dato que siempre se maneja para hablar de desnutrición, por eso estoy a empezar por este dato, ha disminuido en el país, está en un 7%, y es más... ¿Y la media regional? La media regional es de un 8,5%. Estamos por debajo de la media caribeña, por debajo de la media de Latinoamérica, y eso es una gran noticia, ¿sí? La desnutrición crónica es aquel niño que no ha tomado alimentos durante un largo periodo y se mide, son niños que son bajitos para su edad, ¿verdad? Y la desnutrición aguda son aquellos que son delgaditos para su talla, que puede pasar una emergencia, un problema familiar, que el niño no come en un momento concreto, ¿verdad? Entonces la desnutrición crónica es como uno de los elementos de medir el desarrollo del país. Y desgraciadamente, o sea, con mucha alegría le comento que la desnutrición crónica está bajando en el país, probablemente hasta podamos conseguir el ODS de desnutrición crónica, y es de los datos más bajos de toda Latinoamérica. O sea, que yo supongo que en mi rango de edad el problema de la malnutrición debe ser crónico, ¿no? Porque no tenemos hábitos buenos alimenticios y ese es uno de los problemas más graves, ¿no? Ahora son peores. Yo estoy un poco obeso. Bueno. Claro, yo creo que el problema es porque desde hace mucho tiempo siempre has insistido en producción sostenible, y cada vez más los mensajes que queremos pasar es producción y consumo sostenible, producción y un consumo adecuado y equilibrado. No solo es el discurso de se duplica la población a nivel mundial, necesitamos duplicar la producción, sino también qué tipo de alimentos estamos llevando a la mesa, el tema de pérdidas y desperdicios. Entonces, al final, a fin de cuentas, un poco el tema del hambre y la malnutrición tenemos que medir desde la disponibilidad de alimentos y cómo llegamos a esos alimentos, y también la calidad y cómo les consumimos. Son un poco las dos grandes caras de cómo medir. Ustedes hablaban de desnutrición y de malnutrición como dos fenómenos relacionados pero distintos. Sí. Usted mencionaba las cifras que tenemos de anemia. ¿Tiene que ver la anemia con ambos problemas? O sea, ¿es un reflejo tanto de desnutrición como de malnutrición? Bueno, es malnutrición, porque es precisamente, tiene mucho que ver con la forma en que nos alimentamos. Y aquí quisiera hablar con las mujeres dominicanas, y es que las mujeres dominicanas tomamos el tema de la anemia como si fuera algo normal. No, la anemia no es una situación normal. Aquí cualquier mujer te dice, la hemoglobina no me sube de 11 o no me sube de 10 o ando entre 10 y 11. No, la anemia tiene que ver con las capacidades intelectuales que nosotros podemos poner en hacer bien un ejercicio en un momento dado, un oficio en un momento dado. Entonces, tiene que ver con la capacidad de concentración, tanto intelectual, pero también como física, con la fuerza física que hacemos. Entonces, tener anemia significa tener un obstáculo franco para los temas de desarrollo, ¿no? Entonces, por eso el tema de las anemias en las mujeres dominicanas no puede ser un tema tan light, que no lo pueda tomar tan light. Es un problema serio y debemos considerarlo como un problema serio. Bien, si me lo permiten, doctora, si me lo permiten, tenemos que hacer una primera pausa, regresamos después de ella. Continúen, por favor, con nosotros en Edición Nocturna. De vuelta en Edición Nocturna, la noche de hoy estamos hablando de un tema fundamental para el presente e incluso para el futuro dominicano, y es la buena alimentación. Y la buena alimentación abarca el tema de la malnutrición y, por supuesto, el tema de la desnutrición. La doctora Fulcar hablaba, doctor Elcarte, de la anemia, el efecto de la anemia en los adultos, en las mujeres adultas. Yo supongo que el tema de la anemia debe tener consecuencias mucho más graves, por ejemplo, en la población infantil, porque debe afectar la formación cerebral, ¿no? Absolutamente. Y la capacidad para desarrollar todo su potencial. Claro, no solamente la anemia, sino la desnutrición crónica, y la desnutrición aguda, y la subalimentación y la falta de minerales, todo tiene un efecto mucho más grave
si se produce desde el embarazo hasta los 3 o 4 años que si se produce a los 7, 8 o 10 años o en la edad adulta. Entonces, es tan importantísimo en ese momento porque en los primeros 1000 días de vida es cuando se produce todas las conexiones neuronales, todas las dendritas que conectan las neuronas, y son las que eso produce un desarrollo neuronal, un desarrollo psicológico, un desarrollo incluso afectivo, ¿sí? Claro. Y eso es lo que produce una capacidad de aprendizaje, capacidad de socializar en la edad adulta y por lo tanto de ser un adulto bien preparado y de poder tener un trabajo fantástico y ayudar a tu familia. Por eso, tener sociedades más o menos sanas. Y tener sociedades sanas. Por eso es tan importante, porque también esa alimentación en los primeros años puede favorecer la obesidad. Por ejemplo, uno de los temas importantes que hablamos en el país y que tiene un reto enorme y que cada vez va peor es la lactancia materna. Las últimas cifras que teníamos eran del 7% y ya han bajado, aunque parezca mentira, a un 4,7%. Es decir, las mujeres ya no están lactando. Solo el 4,7% de las madres lactan exclusivamente, o sea, dan solo leche hasta los 6 meses. Eso origina, aparte de que los niños se enfermen más, tengan más infecciones de diarrea, etcétera, etcétera, pero también en la edad adulta origina obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares. Entonces, si no solamente no lo amamantas, sino además empiezas a dar juguitos con azúcar y le empiezas a dar luego incluso alimentos sólidos, que se le da al 20% de los niños en el país, eso origina ya unos hábitos alimenticios que luego, aparte... Difícil de luego exactamente, de superar, entonces no solamente, como digo, es la desnutrición, sino que el tema de la lactancia en la primera hora de vida reduce la mortalidad de los recién nacidos en un 20% y solamente el 33% de las mamás amamantan la primera hora. No tengo estadísticas que confirmen lo que voy porque es una presunción mía. Yo supongo que, porque lo he conversado con algunas personas de mis afectos, ¿no?, personales. Muchas mujeres jóvenes en la República Dominicana, cuando tienen su primer hijo, evitan lactarlo a los niños porque entienden que eso la puede deformar sus senos y todo ese tipo de cosas, pero yo supongo que es un mito equivocado, ¿no? Todo lo contrario. He escuchado a algunas personas decir que tiene un efecto todavía positivo para la mujer que lacta. Claro, la mujer que lacta, además de todos los beneficios para el niño, tiene un efecto importante que es la creación del vínculo afectivo entre el bebé y la madre de una manera mucho más fuerte, claro, que a través de eso, pero además tienen menos cáncer de mama y menos cáncer de útero, se recupera la figura mucho más rápido, o sea que tiene una serie de ventajas también importantes. Ahora, es cierto que tenemos problemas para que el no amamantamiento. Por ejemplo, en muchos hospitales privados se sigue ofreciendo el niño biberón cuando nace y se le sigue regalando a la madre una latita de leche cuando sale, cuando está absolutamente prohibido por ley y no lo estamos haciendo, ¿verdad? Las compañías productoras son muy hábiles en eso. Tampoco estamos haciendo suficientemente por parte de los ginecólogos, cuando están atendiendo a las mamás, a aconsejarles en ese momento que tienen que amamantar. Tenemos luego la herencia de las abuelas, que el juguito, que la salsita, que no sé cuántos, ¿sí? Y luego tenemos también a los 3 meses la incorporación en el mundo laboral, que ahora están abriendo cada vez, ya hay casi 100 salas de lactancia en empresas del país, pero que dificulta también en aquellas que no hay salas de lactancia que la mamá siga amamantando, ¿no? Entonces, se están haciendo algunas campañas también a nivel público y privado. Estamos haciendo muchas campañas, pero realmente hay una resistencia. Hay una resistencia. Una vez me dijo a mí una empresaria, no insista más. Las dominicanas no amamantamos. Digo, bueno, no será genético, ¿no? Entonces, hay un tema cultural y también he oído a personas, uy, mi niño de 3 meses ya me come arroz con habichuelas. Sí, lo ponen como un triunfo, ¿no? Eso, entonces ese cambio de que eso está muy mal, de que le estás amamantando mal a tu hijo, que lo estás predisponiendo a unos malos hábitos alimenticios, es importantísimo, pero hay que trabajar muchísimo porque vamos para atrás. Yo creo que es un problema cultural, básicamente. Tiene una parte importante cultural. Y en las familias individualmente es muy difícil convencer a una familia en particular que tiene muchos problemas, por ejemplo, una mujer joven que tiene que irse a trabajar temprano, en que tenga que perder su tiempo amamantando al niño, como dice. Pero quizás colectivamente sea más fácil reorientar bien la alimentación de la población infantil, por ejemplo, o de la joven. Me refiero, por ejemplo, a los programas de desayuno escolar. Están dirigidos o están sustentados en esos conceptos de buena y mala desnutrición y mala alimentación o mala nutrición. Porque eso sí es importante, precisamente uno de los retos más importantes que ha tenido el desayuno escolar en los últimos tiempos es que se ha fortalecido bastante los menús
se le ha incluido frutas, vegetales, entonces hay una resistencia, sobre todo al consumo de vegetales. Bueno, buscando, ¿no?, que la alimentación sea lo más saludable posible, debe haber frutas y vegetales dentro de la comida, ¿no? Enseñar a los niños a comer frutas y vegetales, que una de las razones precisamente de la malnutrición que hay en este país es que nosotros los dominicanos no comemos frutas y vegetales, o sea, comemos arroz y habichuela y carne, pero no necesariamente consideramos las frutas y los vegetales como parte de nuestra alimentación. Y ese es uno de los retos que ha tenido la alimentación escolar, es que enseñar a los niños a comer pero hay experiencias positivas, ¿no? Con tanto el Programa Mundial de Alimentos como la FAO, apoyando al gobierno, a INAVIE. INAVIE elaboró una serie de vídeos que mencionaba, o sea, no solo cómo culturalmente se hace que la educación en nutrición a los niños en las escuelas sean favorables al consumo de fruta y verdura, ¿no? También hay metodologías, por ejemplo, los huertos donde los niños están aprendiendo a cultivar verduras y muchas veces son ellos incluso los que transmiten ese hábito a los padres que no lo tenían, ¿no? Esos programas se habían quedado en el olvido. Cuando yo era un párvulo, yo asistía a una escuela pública y había en las escuelas, en la mayoría de los planteles escolares, habían huertos. Y había una vez o dos veces a la semana en que los estudiantes atendíamos los huertos, con la ventaja de que parte de la producción nos la llevábamos para nuestras casas, ¿no? Y eso ayudaba a entender. Y yo creo que en el tema de la alimentación, los hábitos se enseñan. Y no debe haber dificultades, ¿no? A fin de cuentas, una buena ensalada a veces resulta mejor que muchas otras cosas, ¿no? Completamente de acuerdo. Especialmente dietas, si es con aceite de oliva extra virgen. Y los menús de las escuelas están habituados un poco a esas necesidades nutricionales en cantidad y calidad, están habituados también a los productos agrícolas de la zona de la escuela. O sea, yo creo que los grandes programas públicos en este país, yo creo que son un ejemplo para toda América Latina. Sin embargo, pero faltan políticas públicas para enfrentar estos temas, desnutrición, malnutrición. A ver, yo creo que a nivel de niñez, como digo, falta cumplir leyes que ya existen. La falta del código de lactancia que existe hace 1000 años y que no se cumple y que nadie obliga a las parte de la tradición dominicana, que nadie obliga a los hospitales a cumplirlo. Mientras estamos trabajando en los hospitales públicos promoviendo, nadie obliga a los privados a cumplirlo, ¿no? Ese es uno de los temas, ¿no? Otro tema es que en la atención primaria sí que se pesa y mide a los niños, pero no se le dedica el tiempo suficiente para explicarle a la mamá cómo debe alimentar a ese niño, que es una parte importantísima. Pero luego hay un tema importante. No hay, creo que debe haber, leyes que regulen la producción, la comercialización y la publicidad de los alimentos para niños, niñas y adolescentes, ¿no? Quiero decir, los cereales. ¿Cuántas mamás van pensando que han comprado el alimento más sano del mundo y cuando tú lees la cantidad de azúcar que tiene el 90% de los cereales, 95% que está en el mercado? Entonces, hace falta leyes que regulen esa producción. Sí. Y hace falta también que las empresas del sector privado, cada vez más, como ha pasado en muchos países, vayan siendo capaces, conjuntamente con los gobiernos, de poner un etiquetado más que grande, indique el contenido de la pero no solamente alimentación. el contenido, porque a veces es complicado. Hay varios países que lo han puesto en semáforos, rojo, verde y cómo está la sal, cómo está el azúcar y cómo están las grasas insaturadas. Bueno, rojo, verde y amarillo. Entonces tú coges un alimento que está todo rojo y dices, wow. O si te lo coges, dices, bueno, pero poquito a poquito porque está todo rojo. Ahora, si tienes que leer esas etiquetas minúsculas y tienes que saber que los ácidos insaturados son buenos, pero que los saturados son malos, pero que o sea, es más complejo. Entonces, realmente, si entre las leyes que se deben hacer y la responsabilidad de las empresas que puede empezar antes de que las leyes haya, un buen etiquetado con unas advertencias muy claras, favorecería mucho a las madres la elección de los alimentos para sus hijos. Y para que no suceda como ocurre con esos contratos que uno firma, la letra chiquita de reverso, ¿no? Que ahí es donde está, la cosa, trampa, que realmente la trampa. Sí. Regresamos después de la pausa, continúen con nosotros en Edición Nocturna. De vuelta en Edición Nocturna con el tema fundamental de la desnutrición
o la mala nutrición. Creo Malnutrición. que ese es el tema realmente. ¿En qué consiste para un niño joven o un infante o un adulto una buena alimentación? ¿Cómo determinar que una persona, una familia, ¿no? ¿Cómo una familia entiende que no tiene acceso a mucha información y que no le presta por lo regular mucha atención a eso por la creencia falsa de que mucha comida es buena alimentación? Sí. Antes de responder su pregunta, quisiera volver al tema de la política. No quisiera irme sin antes decir que me parece que las universidades deberían ajustar sus currículum, sobre todo los de medicina, los de nutrición, a las problemáticas que hay, a los programas que se están implementando. Porque es muy difícil un médico de una unidad de atención primaria, a menos que en el marco de un programa específico no se le capacite sobre cómo debe dar consejería nutricional a las madres, por ejemplo, muy difícil lo haga. Bien, entonces, ahora sí. Lo primero es que nos damos cuenta si nos estamos alimentando bien, precisamente en esas unidades de atención primaria, cuando pesan y tallan a nuestros niños, pues ahí nos damos cuenta si al niño los estamos alimentando bien. Y nosotros los adultos, pues nos damos cuenta si nos estamos alimentando bien, si mantenemos un peso adecuado para nuestra talla, en nuestro caso. Y obviamente en la casa, esa idea de que para comer de manera saludable debemos ir al supermercado y hacer una compra, no, debemos alimentar, la mejor forma de alimentarnos es haciendo uso de lo que tenemos disponible, a más bajo costo, en nuestro hogar, en el caso por ejemplo del campo, en los alimentos que producimos y en los alimentos que hay disponibles localmente. Lo que debemos tomar en consideración es que en una dieta habitual, en un plato habitual deben haber diferentes tipos de alimentos, alimentos de origen animal, alimentos de origen vegetal, y dentro de los alimentos de origen vegetal, por ejemplo, los cereales, los tubérculos. En este momento el Ministerio de Salud Pública está promoviendo una guía de alimentación, y la guía de alimentación se fundamenta en 3 grupos de alimentos principalmente, y lo que se aconseja a la gente es que para que coma de manera saludable, debe tener en cada tiempo de comida un alimento de cada grupo. Por ejemplo, hay un alimento que tiene la base del pilón, o sea, han elegido como ícono un pilón porque se supone que en todas las casas hay un pilón. Entonces el pilón lo han dividido en 3 grupos. En la base del pilón, la plataforma del pilón está la lactancia materna junto a actividad física y agua. Y en la base de la alimentación están los alimentos ricos en carbohidratos, los tubérculos y los cereales. En la a medio del pilón están las frutas y los cereales. Arriba están los alimentos de origen animal y origen vegetal, que son ricos en proteínas, por ejemplo. Eso es muy idealista porque en la mayoría de los hogares dominicanos los padres le dicen a los muchachos, eso es lo que hay. Precisamente eso forma parte de... Eso forma parte de la educación que forma parte de la orientación. Pero quiero decirle de política pública. Planteándolo sencillito, digo para darle las primeras recomendaciones a una familia, teniendo en cuenta la comida básica dominicana, tienen que aumentar las ensaladas, más lechuga, más tomate, palta está muy bien también, o sea, todo eso, tiene que haber más fruta, ¿sí? Más manzana, más naranja, la fruta de la estación que haya, mango, o sea, eso en general está... Sí, un balance. Un balance. Hay que disminuir todo lo que sea excesivamente azucarado. Las galletas, todo lo que está... El pan. Pero más las galletas, más los dulces, ¿sí? Y luego una cosa, sobre todo para la población en general y para los niños, las bolsitas de Pips, las bolsitas de papa frita, de plátano duro frito, de las galletitas, o sea, todo lo que son bolsitas de Usted le da chocolatitos. la más rica alimentación a un niño y le quita la papa frita. No, y ahí hay problemas. No estamos hablando de quitar, estamos hablando de reducir. Reducir. Reducir estos alimentos procesados. Insisto en los cereales porque nos engañamos mucho. Yo como cereales, le doy a mi hijo cereales a la mañana, a la tarde y a la noche. Se va a engordar mucho. ¿Sí? Entonces, lo que digo es reducir. Y otra recomendación general, ir a comprar comidas prefabricadas, prehechas. Sí, eso cuanto menos mejor y cuanto más cocinar directamente. La FAO dijo, según leía recientemente, que se había producido un mejoramiento
en la alimentación a nivel rural en la República Dominicana. ¿Es cierto? Bueno, no alimentación, pero también en un sentido más amplio, en el sentido más de política pública, ¿no? Porque hasta ahora nos hemos enfocado mucho en el uso de los alimentos, o por defecto o por exceso, que por hemos estado hablando de desnutrición, de malnutrición. La palabra que engloba todavía más, un poco más arriba a la malnutrición, podríamos decir que es la seguridad alimentaria de la población dominicana, ¿no? Y esa responde no solo a cómo usamos los alimentos, sino responde a dos preguntas previas. Una, ¿hay alimentos disponibles en el país y en las familias? Y dos, ¿las familias tienen capacidad de acceso a esos alimentos? Bueno, aquí no ha habido desde hace mucho tiempo escasez de alimentos, ¿no? Claro, no. Entonces, las dos primeras preguntas, la primera está bien. El ministro de Agricultura ha mencionado muchas veces ese 80% de capacidad de producción, no de alimentos como un todo, porque hay alimentos como el trigo que consumimos mucho y lo importamos por condiciones climatológicas. Pero la base de la alimentación acá, de tubérculos, de arroz, de pollo, la tenemos cubierta. Yo creo que es una gran ventaja respecto a otros países pequeños y a otras islas caribeñas, porque normalmente las islas caribeñas necesitan importar muchos alimentos y aquí esas divisas nos las ahorramos con la propia producción. Yo creo Eso es lo que ustedes llaman seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria para mí son tres grandes preguntas. ¿Hay alimentos? ¿La distribución? ¿Tienen acceso a esos alimentos? Y luego, ¿cómo estamos usando esos alimentos? Que los podemos utilizar, incluso teniendo conocimiento, podemos estar en problemas de desnutrición o de anemia o de obesidad por desconocimiento de las prácticas o de hábitos, ¿no? Entonces, hay alimentos, estamos bien, que esa capacidad de disponibilidad de alimentos, hay otro indicador, que es un indicador que de República Dominicana sí que está reduciendo de forma consecuente en el tiempo, que es el indicador de subalimentación. El indicador de subalimentación nos dice la disponibilidad de alimentos se ha reducido del 24 al 9,5, que son los últimos datos que nuestras tres agencias, junto con la OPS, han sacado junto con la OMS, han sacado a nivel mundial. Entonces, la segunda pregunta, que es ¿y cómo está el acceso a esos alimentos? Usted ha dado un poco la tecla. Bueno, no todos los papás tienen la capacidad de tener todos los alimentos necesarios, ¿no? Pero yo creo que en República Dominicana hay un buen set de política pública que es muy interesante. Cuando hicimos la hoja de ruta de los DS2, se identificaron tres grandes programas, bueno, más alguno más vinculado a la salud, que es alimentación escolar a los niños, un gran programa. Aquellas familias que no tienen capacidad ni medios de vida para generar ingresos para comprar, hay programas de protección social, ahí tenemos a Prosoli, pero además la población pobre rural hay que fortalecer sus medios de vida y hay un gran programa que es ProRural que facilita la asociatividad y la generación de ingresos vinculándose al mercado. Entonces, realmente hay una combinación de estrategia de política pública en el país que a nosotros nos parece desde la FAO muy interesante y muy de ejemplo en muchos países de América. Esas cifras son resultado de esa Pero política. tenemos que hacer una última pausa, si me lo permiten. Regresamos después de ella, continúen con nosotros después de la pausa. Continuamos con edición nocturna. Estamos hablando de desnutrición y de malnutrición. En el caso de la desnutrición ya hemos visto que ha habido una reducción durante los últimos años, pero ¿cómo podemos constatar que esto tiene que ver con la aplicación de políticas? A ver, bueno, lo más importante es que estas políticas llevan los últimos años implementándose y los últimos años ha bajado la subalimentación y los últimos años ha bajado la desnutrición. A las tres políticas que he añadido, una que es también muy importante, es todo lo que ha avanzado el país en cuanto a las vacunas y la reducción de enfermedades diarreicas. Cuando disminuyen las enfermedades diarreicas, el niño está sano y entonces no tiene esas desnutriciones agudas que unas más otras acaban haciendo una desnutrición crónica. Entonces, a todas estas políticas que ha comentado hay que añadir también la disminución de las enfermedades diarreicas en el país de manera importante en los niños, debido también a las vacunas, que también son las enfermedades respiratorias, ¿no? Entonces, bien, esos dos temas son importantes. Nos queda muy poco tiempo. Yo tengo una pregunta. ¿Estamos bien encaminados en todos los problemas relacionados con el tema de la desnutrición y la malnutrición? No. 2 minutos. Estamos bien con la desnutrición y la subalimentación
Estamos muy mal con la lactancia materna y el alimento de hasta los 2 años y estamos mal con la obesidad porque está subiendo. Doctor. Como ella, estamos bien y mal, la podemos ver la botella medio vacía o medio llena. Mi opinión es que la institucionalidad pública apuesta por mejorar todo eso y hay una convicción de toda la sociedad, de gobierno, de políticos, de academia para avanzar en sanidad. Nos falta hacer un poco más de pegamento. Doctora. Igual, pienso que a nivel del sistema político y el sistema como tal, nacional como tal, hay la perfecta convicción de que hay un problema y que todos estamos en la mejor disposición para colaborar. Y de hecho eso se ha mostrado porque antes no había tanta conexión como hay hoy día. Usted ha hablado de que hay políticas hoy que estamos trabajando de manera conjunta, eso no existía antes. Ha habido por ley una nueva instancia que es el Consejo Nacional de Soberanía y Seguridad Alimentaria, que yo creo que es un hito para mejorar esa coordinación. Y eso es muy importante porque poner a 3 dominicanos de acuerdo es una tarea casi imposible. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Pienso que este programa ha sido muy instructivo para toda la población dominicana. Y con el permiso de ustedes me voy a permitir en el futuro inmediato repetirlo porque las informaciones que hoy se han dado son de la más alta importancia para la sociedad dominicana. Gracias nuevamente, ha sido todo por hoy. Los esperamos como de costumbre mañana, a la hora de siempre. Hasta entonces.